Los intereses teológicos detrás de la censura. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las grandes instituciones religiosas invierten tanto esfuerzo en controlar narrativas históricas? ¿Por qué fue tan importante para la Iglesia primitiva controlar específicamente lo que se sabía o no se sabía sobre la infancia de Jesús? Para comprender mejor este fenómeno, debemos adentrarnos en las complejas disputas teológicas que sacudieron los primeros siglos del cristianismo. ¿Sabías que durante los primeros 4 siglos hubo intensos debates sobre la naturaleza exacta de Jesús? ¿Era completamente humano? ¿Era completamente divino? ¿Era ambas cosas simultáneamente? ¿Cómo podían conciliarse estas naturalezas aparentemente contradictorias? ¿Desde qué país estás siguiendo este análisis histórico? ¿Te has encontrado antes con estas preguntas teológicas o es la primera vez que las consideras en profundidad? Déjame saber en los comentarios, junto con la hora a la que estás viendo este video revelador. La doctrina de la encarnación, la idea de que Dios literalmente se hizo hombre en la persona de Jesús, no fue establecida oficialmente hasta el Concilio de Calcedonia en el año 451 de Cristo, más de 4 siglos después de la muerte de Jesús. Durante esos siglos, diferentes grupos cristianos tenían interpretaciones radicalmente distintas sobre quién o qué era exactamente Jesús. Algunos grupos, como los docetistas, sostenían que Jesús solo parecía ser humano, pero era puramente divino. Otros, como los ebionitas, creían que Jesús era completamente humano y había sido adoptado por Dios en el momento de su bautismo. Estaban también los arrianos, que consideraban a Jesús como una creación divina, pero no igual a Dios Padre. ¿Te imaginas cómo estas diferentes interpretaciones afectaban lo que cada grupo consideraba importante saber sobre la vida temprana de Jesús? Para quienes creían que Jesús era puramente divino, la idea de un periodo de desarrollo humano normal resultaba teológicamente problemática. Para quienes lo veían como puramente humano hasta su bautismo, los relatos de milagros infantiles contradecían su teología. ¿Has observado cómo la versión que finalmente triunfó, declarando a Jesús como verdadero Dios y verdadero hombre, creaba sus propios problemas lógicos? ¿Cómo podía alguien ser simultáneamente omnisciente como Dios, ilimitado en conocimiento como humano? ¿Cómo podía ser omnipotente y a la vez vulnerable? Estas paradojas teológicas se volvían particularmente evidentes cuando se consideraba la infancia de Jesús. Si Jesús era verdaderamente divino desde su concepción, ¿cómo explicar un proceso normal de aprendizaje y desarrollo? Si necesitaba aprender a hablar, a caminar, a leer las Escrituras como cualquier niño judío, ¿cómo conciliar esto con su supuesta omnisciencia divina? La solución más simple fue simplemente eliminar toda esta etapa problemática de la narrativa oficial. Desde una perspectiva espinosista, estas contradicciones teológicas revelan la naturaleza construida de las doctrinas religiosas. Spinoza habría visto estas disputas no como búsquedas sinceras de una verdad trascendente, sino como luchas de poder entre diferentes facciones intentando establecer su interpretación como la ortodoxa. Si estas revelaciones están cambiando tu forma de ver la historia del cristianismo, comparte este video con alguien que pueda valorar este tipo de análisis crítico. La verdad no teme al escrutinio, son las falsedades las que necesitan protección. Otro aspecto teológico crucial fue la construcción de un Cristo universal. ¿Has notado cómo los evangelios canónicos, especialmente los de Marcos y Juan, presentan a un Jesús relativamente desconectado de las particularidades culturales judías de su tiempo? Esto no fue accidental. Para que el cristianismo pudiera expandirse como religión universal, necesitaba un fundador que trascendiera cualquier particularismo cultural. Un Jesús demasiado arraigado en la educación y tradiciones judías habría resultado problemático para este proyecto universalizador. La decisión de omitir de
detalles sobre su educación judía, sobre sus estudios de la Torá, sobre sus prácticas religiosas juveniles, facilitó presentarlo como una figura trascendente, aplicable a cualquier contexto cultural. Los evangelios apócrifos, en cambio, a menudo muestran a un Jesús más claramente situado en su contexto judío. El Evangelio de la infancia de Tomás, por ejemplo, muestra escenas de Jesús aprendiendo la Torá y sorprendiendo a sus maestros con su sabiduría precoz. Estos relatos, aunque piadosos, ubicaban demasiado claramente a Jesús en un contexto cultural específico. ¿No es fascinante cómo la censura de la infancia de Jesús facilitó su transformación de profeta judío local a figura universal? Desde una perspectiva espinosista, este proceso ilustra perfectamente cómo las instituciones religiosas manipulan las narrativas históricas para servir a sus objetivos expansionistas. El problema de la omnisciencia presenta otro interesante dilema teológico. Si Jesús era verdaderamente Dios encarnado, la infancia censurada de Jesús. Una visión spinosista a través de la historia introducción. ¿Te has detenido a pensar por qué casi no sabemos nada sobre la infancia de la figura más influyente de la historia occidental? ¿Dónde están los relatos de los primeros años de vida de Jesús? ¿No te parece extraño que los textos oficiales salten directamente de su nacimiento a su edad adulta, dejando un vacío de casi 30 años en la vida de alguien tan trascendental? Bienvenidos a todos mis queridos espectadores. Antes de comenzar, ¿podrías escribir en los comentarios desde qué país estás viendo este video y a qué hora lo estás mirando? Me encantaría saber desde qué rincones del mundo nos acompañan hoy. Lo que estás a punto de descubrir es una de las más grandes omisiones de la historia religiosa occidental. Un silencio que ha sido cuidadosamente mantenido durante siglos y que hoy, juntos, vamos a examinar desde una perspectiva filosófica revolucionaria. La visión del filósofo holandés Baruch Spinoza. ¿Has escuchado hablar de Spinoza? Este brillante pensador del siglo XVII fue tan revolucionario que fue excomulgado de su propia comunidad judía a los 23 años. ¿Qué vio Spinoza que resultó tan amenazante para las autoridades religiosas? Su visión sobre los textos sagrados y su interpretación nos dará las herramientas para entender uno de los misterios más inquietantes. ¿Por qué fue censurada sistemáticamente la infancia de Jesús de Nazaret? Si lo que escuchas hoy te sorprende o te hace reflexionar, te pido que compartas este video con al menos un amigo o familiar que creas que necesita conocer estas verdades históricas que han permanecido ocultas durante tanto tiempo. El conocimiento solo tiene valor cuando se comparte. Prepárate para un viaje fascinante a través de la historia, la filosofía y el análisis de los textos que han moldeado nuestra civilización. Esta es la verdadera historia que nunca te contaron, la infancia censurada de Jesús, el gran silencio de los textos sagrados. Empecemos por lo más evidente. ¿Te has dado cuenta de que en los textos oficiales del cristianismo hay un vacío inmenso sobre la infancia y juventud de Jesús? Piénsalo por un momento. El Evangelio de Marcos, considerado el más antiguo, ni siquiera menciona el nacimiento de Jesús. Comienza directamente con Juan el Bautista y el bautismo de un Jesús ya adulto. ¿No te parece extraño que el relato más antiguo no diga absolutamente nada sobre los primeros 30 años de vida del fundador del cristianismo? ¿Y qué hay del Evangelio de Juan? Este texto, considerado el más espiritual y teológico, tampoco dice una sola palabra sobre la infancia de Jesús. Comienza con un prólogo filosófico sobre el Verbo que se hizo carne y salta directamente a la vida pública de Jesús. Solo Mateo y Lucas nos ofrecen algo sobre el nacimiento e infancia temprana. Mateo nos cuenta sobre el nacimiento en Belén, la visita de los magos y la huida a Egipto. Lucas añade el relato de los pastores, la presentación en el templo y un único episodio cuando Jesús tenía 12 años, su diálogo con los doctores del templo. Y después, nada, un silencio absoluto hasta que reaparece a los 30 años para comenzar su vida pública.
¿Te has preguntado por qué? ¿Es posible que algo tan importante como la formación y desarrollo de quien cambiaría el curso de la historia occidental simplemente no mereciera ser registrado? ¿O acaso hay algo más profundo detrás de este silencio? Si estás viendo este video de noche, quizás sea un buen momento para cuestionar lo que siempre te han contado como verdad establecida. Y si lo estás viendo a plena luz del día, tal vez sea el momento perfecto para iluminar esas zonas oscurecidas de la historia. Lo fascinante es que este silencio no es accidental. Como descubriremos a lo largo de este análisis, existe evidencia histórica que sugiere que hubo numerosos textos sobre la infancia de Jesús que fueron deliberadamente excluidos del canon oficial. ¿Conoces los evangelios apócrifos? Textos como el Evangelio de la infancia de Tomás o el Protoevangelio de Santiago contienen numerosas historias sobre el niño Jesús que nunca llegaron a los textos oficiales. ¿Por qué fueron excluidos? ¿Qué contenían que resultó tan problemático para la iglesia emergente? Aquí es donde la perspectiva filosófica de Baruch Spinoza se vuelve extremadamente valiosa. Spinoza, ese brillante pensador del siglo XVII, fue uno de los primeros en proponer un método crítico y racional para analizar los textos sagrados. En su obra Tratado Teológico Político, publicada anónimamente en 1670, ¿te imaginas un libro tan peligroso que su autor no se atrevía a firmarlo con su nombre? Propuso algo revolucionario para su época, que la Biblia debía ser interpretada como cualquier otro texto histórico, considerando el contexto en que fue escrito, por quién y para qué propósito. ¿Sabes lo que le ocurrió a Spinoza por atreverse a plantear semejantes ideas? A los 23 años fue excomulgado de su comunidad judía en Ámsterdam con una de las condenas más severas jamás registradas. Se prohibió a todo judío hablar con él, estar bajo el mismo techo, leer cualquier cosa escrita por él o acercarse a menos de 4 codos de su persona. ¿Te das cuenta del poder del pensamiento crítico y cómo amenaza a las estructuras religiosas establecidas? Si te está gustando este contenido que expone verdades incómodas sobre nuestra historia religiosa, compártelo ahora mismo con alguien que creas que necesita escuchar estas perspectivas. La verdad solo florece cuando se comparte. En el proceso de construcción del canon bíblico, que no se completó definitivamente hasta varios siglos después de la muerte de Jesús, hubo intensas disputas teológicas y políticas. ¿Sabías que el primer intento de establecer un canon fue realizado alrededor del año 140 por Marción de Sinope, quien propuso un canon que excluía todo el Antiguo Testamento y solo aceptaba una versión editada del Evangelio de Lucas y 10 cartas de Pablo? La respuesta de la iglesia emergente fue comenzar a compilar listas de textos aceptables, un proceso que llevó siglos y estuvo marcado por controversias. El canon que conocemos hoy no quedó firmemente establecido hasta el Concilio de Cartago en el 397 d.C., más de 300 años después de los eventos narrados. Durante ese extenso período, numerosos textos fueron excluidos, incluyendo prácticamente todos los que trataban en detalle la infancia y adolescencia de Jesús. ¿Coincidencia? Desde una perspectiva espinocista, absolutamente no. Spinoza nos enseñó a ver las religiones organizadas no solo como sistemas de creencias, sino también como instituciones políticas con intereses específicos. La inclusión o exclusión de textos respondió a necesidades ideológicas y políticas precisas de quienes estaban construyendo la ortodoxia cristiana. El proceso de canonización fue, en realidad, un proceso de selección cuidadosa que determinó qué imagen de Jesús prevalecería en la historia oficial. Los textos que presentaban a un Jesús que no encajaba con la teología emergente simplemente fueron marginados, declarados heréticos y eventualmente destruidos, con solo algunos ejemplares sobreviviendo milagrosamente hasta nuestros días. ¿Y qué contenían esos textos sobre la infancia de Jesús que resultaron tan problemáticos? Imagina que estás viendo este video desde algún país de América Latina.
donde la imagen del niño Jesús es venerada de forma especial. ¿Qué pensarías si supieras que hay textos antiguos que describen a un niño Jesús muy diferente al de la tradición popular? El Evangelio de la infancia de Tomás, por ejemplo, narra episodios donde el niño Jesús utiliza sus poderes divinos de maneras que hoy consideraríamos éticamente cuestionables. Convierte niños en cabras, mata a un maestro que lo reprendió para luego revivirlo y causa la muerte de niños que lo molestan. ¿Imaginas cómo estos relatos contradecían la imagen del manso y amoroso Jesús que la Iglesia quería proyectar? Mientras tanto, el protoevangelio de Santiago ofrece detalles sobre la familia de María, el nacimiento milagroso de Jesús y pruebas sobrenaturales de la virginidad de María después del parto. Curiosamente, partes de este texto sí fueron incorporadas a la tradición católica posterior, aunque nunca al canon oficial. ¿Te das cuenta del patrón? La inclusión o exclusión de estos relatos respondía a necesidades teológicas específicas. Si un texto reforzaba una doctrina que la Iglesia quería promover, como la virginidad perpetua de María, podía ser tolerado o incluso incorporado a la tradición. Si contradecía la imagen oficial que se estaba construyendo de Jesús, era censurado. Desde la perspectiva de Spinoza, este fenómeno revela cómo las instituciones religiosas construyen verdades que sirven a sus intereses. La verdad histórica queda subordinada a la verdad teológica, que a su vez está determinada por quienes tienen el poder de definir qué es ortodoxo y qué es herético. ¿Estás viendo este video por la mañana con tu mente fresca y abierta a nuevas ideas? O quizás en la tarde, tomando un descanso de tu rutina. Sea cual sea el momento, te invito a que te preguntes, ¿cuánto de lo que consideras verdad histórica sobre Jesús ha sido cuidadosamente seleccionado y editado para promover ciertas creencias y suprimir otras? Si estas revelaciones están cambiando tu manera de ver la historia del cristianismo, comparte este video ahora mismo. La verdad necesita ser difundida, especialmente cuando ha sido sistemáticamente suprimida durante siglos. La revolución filosófica de Spinoza frente a los textos sagrados. ¿Alguna vez has escuchado la frase «Dios es la naturaleza»? Esta idea, radical y peligrosa en el siglo XVII, fue central en el pensamiento de Baruch Spinoza. Pero ¿quién era realmente este filósofo cuyas ideas pueden ayudarnos a entender la censura de la infancia de Jesús? Baruch Spinoza nació en Ámsterdam en 1632, en el seno de una familia de judíos sefardíes que habían huido de la Inquisición en Portugal. ¿Te imaginas crecer en una comunidad de refugiados religiosos solo para terminar siendo expulsado de esa misma comunidad por tus ideas? Eso es exactamente lo que le sucedió a Spinoza. ¿De dónde estás viendo este video? Me encantaría saber si en tu país Spinoza es un filósofo conocido y estudiado o si es prácticamente un desconocido. Déjamelo en los comentarios junto con la hora a la que estás viendo este contenido revolucionario. La excomunión de Spinoza en 1656 fue uno de los actos más severos jamás realizados por la comunidad judía de Ámsterdam. El documento de excomunión, el Herem, dice: «Maldito sea de día y maldito sea de noche. Maldito sea cuando se acuesta y maldito sea cuando se levanta. Maldito sea cuando sale y maldito sea cuando regresa». ¿Puedes imaginar recibir semejante condena a los 23 años de edad? ¿Qué ideas podrían ser tan peligrosas como para merecer tal castigo? Spinoza había comenzado a cuestionar la autoría divina de la Torá y la idea de un Dios personal que interviene en los asuntos humanos. Para él, Dios no era un ser sobrenatural separado del mundo, sino la totalidad de la naturaleza y sus leyes. Deus sive natura, Dios, o sea, la naturaleza. Esta visión, conocida como panteísmo, eliminaba la necesidad de milagros, profecías y revelaciones especiales. ¿Te das cuenta de lo revolucionario que era esto? En un tiempo en que la autoridad religiosa se basaba precisamente en ser el intermediario privilegiado entre Dios y los humanos, Spinoza estaba eliminando la necesidad de ese intermediario.
Expulsado de su comunidad, Spinoza se ganó la vida como pulidor de lentes mientras desarrollaba un sistema filosófico que cambiaría el pensamiento occidental para siempre. Vivió modestamente, rechazando ofertas de cátedras universitarias para mantener su independencia intelectual. ¿No es fascinante que alguien que vivió una vida tan sencilla haya producido ideas tan poderosas que siguen resonando casi 4 siglos después? En 1670, Spinoza publicó anónimamente su obra más controversial, el Tratado Teológico Político. En ella propuso algo que hoy nos parece obvio, pero que en su tiempo era revolucionario: que la Biblia debía ser analizada como cualquier otro documento histórico, considerando el contexto de su producción, las intenciones de sus autores y las circunstancias políticas en que fue compilada y editada. ¿Te imaginas lo que significaba proponer semejante método en pleno siglo XVII? Era atacar directamente la autoridad de las instituciones religiosas que basaban su poder en ser las únicas intérpretes legítimas de los textos sagrados. No es de extrañar que el libro fuera inmediatamente prohibido y condenado por autoridades tanto judías como cristianas. En su análisis, Spinoza argumentaba que muchos de los relatos bíblicos, incluidos los milagros y profecías, debían entenderse como adaptaciones a la comprensión limitada de las personas comunes. Escribió: la escritura no explica las cosas por sus causas naturales, sino que solo narra aquellas que pueden fácilmente captar la imaginación, y lo hace con el método y el estilo que mejor sirve para excitar la admiración y, consecuentemente, para imponer la devoción en las mentes del vulgo. ¿No te parece que esta observación podría aplicarse perfectamente a cómo se ha presentado la figura de Jesús a lo largo de los siglos? Una imagen cuidadosamente construida para excitar la admiración e imponer la devoción, eliminando cualquier elemento que pudiera complicar esta narrativa simplificada. Si estás encontrando valor en este análisis histórico-filosófico, compártelo con alguien que pueda apreciarlo. El conocimiento que desafía las verdades establecidas siempre ha sido el más valioso y a la vez el más perseguido. Para Spinoza, la naturalización de lo divino era esencial. En su obra maestra, La Ética, desarrolló un sistema filosófico en el que Dios no era un ser antropomórfico con voluntad y emociones humanas, sino la sustancia infinita que constituye toda la realidad. Esta visión eliminaba la necesidad de explicaciones sobrenaturales para los eventos naturales. ¿Cómo se relaciona esto con la censura de la infancia de Jesús? De manera profunda. Si aplicamos el método espinosista a los evangelios, comenzamos a ver estos textos no como registros objetivos inspirados divinamente, sino como productos culturales creados con propósitos específicos en contextos históricos particulares. Desde esta perspectiva, la ausencia de relatos sobre la infancia de Jesús en los evangelios canónicos no es accidental ni irrelevante. Es una omisión estratégica. Los evangelistas, o más precisamente, las comunidades que produjeron estos textos, estaban construyendo una imagen específica de Jesús que servía a sus necesidades teológicas y políticas. La crítica de Spinoza al antropomorfismo divino nos permite entender por qué ciertos relatos apócrifos sobre el niño Jesús resultaban problemáticos para la teología oficial. En textos como el Evangelio de la Infancia de Tomás, Jesús aparece realizando milagros infantiles que a veces tienen un carácter vengativo o caprichoso. Convierte niños en cabras, causa la muerte de un niño que lo empuja o maldice a un maestro que lo reprende. ¿Te imaginas cómo estos relatos contradecían la imagen teológicamente sofisticada de un Cristo perfecto que estaba construyendo la iglesia primitiva? Desde una perspectiva espinosista, estos relatos popularizados reflejaban una comprensión antropomórfica y simplista de la divinidad que resultaba incompatible con una teología más elaborada.
Y aquí llegamos a uno de los aspectos más relevantes del pensamiento de Spinoza para nuestro tema, su análisis de la religión como fenómeno político. Para Spinoza, las religiones organizadas funcionan principalmente como sistemas de control social. En el Tratado Teológico Político escribió: el fin último del Estado no es dominar a los hombres, ni sujetarlos por el miedo o someterlos al derecho de otro, sino, por el contrario, librarlos a todos del miedo para que vivan, en cuanto sea posible, con seguridad. Sin embargo, observó que las instituciones religiosas a menudo operaban de manera contraria, utilizando el miedo y la superstición para mantener a las personas sometidas a su autoridad. ¿No es fascinante cómo esta observación del siglo XVII sigue siendo relevante hoy? Aplicando este análisis a la construcción del canon bíblico, podemos ver cómo la imagen de Jesús, que prevalece en los textos canónicos, responde a necesidades políticas específicas de la Iglesia primitiva. Se necesitaba un Jesús que legitimara la autoridad de la jerarquía eclesiástica emergente, que justificara ciertas estructuras de poder y que sirviera como modelo de comportamiento para los fieles. En este contexto, los relatos sobre un niño Jesús que aprende, se desarrolla, comete errores o actúa de manera impredecible simplemente no servían a estos propósitos. Era mucho más útil presentar a un Jesús que aparece ya adulto, con una sabiduría y poder divinos completamente formados, sin el complicado proceso de desarrollo humano que todos experimentamos. ¿Estás viendo este video al atardecer, cuando las sombras se alargan y es más fácil reflexionar sobre las zonas oscuras de nuestra historia cultural? O quizás lo ves al amanecer, cuando la luz comienza a iluminar lo que antes estaba en sombras. Sea cual sea el momento, te invito a que consideres cómo esta perspectiva espinosista nos ayuda a entender no solo la historia del cristianismo, sino también cómo operan las instituciones de poder en nuestro propio tiempo. Si estas ideas están resonando contigo, no guardes este conocimiento solo para ti. Compártelo con alguien que pueda apreciarlo. La verdad siempre ha temido a la soledad. Florece únicamente cuando es compartida. Los evangelios apócrifos revelados. La verdad que quisieron ocultar. ¿Te has preguntado alguna vez qué contienen realmente esos textos que la Iglesia decidió eliminar de la historia oficial? ¿Qué secretos sobre la infancia de Jesús fueron deliberadamente borrados de nuestra memoria colectiva? Hoy vamos a adentrarnos en esas páginas prohibidas que cambian por completo la imagen que tenemos del fundador del cristianismo. ¿Estás viendo este video desde México, Colombia, Argentina o España? Es de mañana y estás tomando tu café mientras descubres estas verdades, o quizás es de noche y te prepares para tener tu mente completamente transformada. Déjame saber en los comentarios desde qué país y a qué hora estás viendo esta revelación histórica que muy pocos se atreven a compartir. El Evangelio de Tomás es posiblemente el texto apócrifo sobre la infancia de Jesús más revelador, y precisamente por eso uno de los más ferozmente censurados por las autoridades eclesiásticas. ¿Te imaginas a un niño Jesús que, lejos de ser el dechado de virtudes que nos han presentado siempre, utilizaba sus poderes divinos de formas que hoy consideraríamos moralmente cuestionables? Ese es exactamente el retrato que encontramos en este antiguo texto. En una de las escenas más impactantes, el niño Jesús, molesto porque otro niño había destruido accidentalmente un charco donde jugaba, exclama: «Como tú has hecho desaparecer esta agua, así desaparecerá tu vida». Y según el texto, el niño cayó muerto instantáneamente. ¿Te habían contado alguna vez esta historia? Por supuesto que no. No convenía a la imagen perfecta que se estaba construyendo. En otro pasaje igual de sorprendente, un maestro intenta enseñar el alfabeto a Jesús, comenzando por la letra alfa. Jesús lo interrumpe y le exige que le explique primero el significado de la letra beta.
Cuando el maestro, irritado, golpea a Jesús en la cabeza, el niño lo maldice y el maestro cae inconsciente. Puedes ver por qué estos relatos resultaban extremadamente problemáticos para quienes estaban creando la imagen de un Cristo perfecto y sumiso. Si analizamos estos textos desde la perspectiva espinosista, vemos claramente cómo reflejan una comprensión más primitiva y antropomórfica de la divinidad. Spinoza habría señalado que estos relatos populares proyectaban cualidades humanas demasiado evidentes sobre la figura divina de Jesús, emociones como la ira, la venganza, la irritabilidad. Precisamente el tipo de antropomorfismo que Spinoza criticaba en su análisis del pensamiento religioso. ¿Y sabes qué es lo más fascinante? Que estos textos probablemente circularon ampliamente entre las primeras comunidades cristianas. No eran invenciones marginales, sino relatos que muchos de los primeros seguidores de Jesús consideraban auténticos. ¿Te habías dado cuenta de que gran parte de lo que consideras como la verdadera historia de Jesús ha sido cuidadosamente seleccionada y editada? Si estás viendo esto desde Perú o Chile en este momento, ¿te has preguntado cuánto de la historia del cristianismo que ha llegado a tu país ha sido previamente filtrada por siglos de censura institucional? ¿A qué hora del día estás descubriendo estas verdades históricas que han permanecido ocultas durante tanto tiempo? Comparte este video ahora mismo con al menos un amigo o familiar que necesite conocer esta faceta censurada de la historia religiosa. El protoevangelio de Santiago presenta otro caso fascinante de censura selectiva. Este texto, que se enfoca principalmente en la vida de María y el nacimiento milagroso de Jesús, contiene elementos que eventualmente fueron incorporados a la tradición cristiana, mientras que otros fueron cuidadosamente eliminados. ¿Has escuchado alguna vez sobre los padres de María, Ana y Joaquín, o sobre la prueba de la virginidad de María después del parto? Estos elementos, presentes en el protoevangelio, fueron gradualmente aceptados en la tradición católica posterior, aunque el texto en sí nunca fue canonizado. ¿Por qué? Porque resultaban útiles para reforzar ciertas doctrinas como la virginidad perpetua de María. Sin embargo, el mismo texto también menciona que José era viudo y tenía hijos de un matrimonio anterior, una explicación para los hermanos de Jesús mencionados en los evangelios canónicos. Esta parte fue progresivamente marginada a medida que la doctrina de la virginidad perpetua de María se consolidaba y la idea de que José también debía ser virginal ganaba terreno. ¿Te das cuenta de cómo operaba la selección? No era una cuestión de autenticidad histórica, sino de conveniencia doctrinal. Desde la mirada filosófica de Spinoza, este proceso selectivo revela perfectamente cómo las instituciones religiosas construyen sus verdades no a partir de hechos históricos objetivos, sino según necesidades doctrinales específicas. Lo que refuerza la doctrina se preserva. Lo que la contradice se elimina, independientemente de su posible veracidad histórica. El Evangelio árabe de la infancia nos ofrece otro ejemplo revelador. Este texto, que combina material de otros evangelios apócrifos con elementos claramente influenciados por tradiciones orientales, muestra a un niño, Jesús, realizando milagros durante la huida a Egipto. Ídolos que se derrumban en su presencia, demonios que huyen, enfermos que sanan con solo tocar sus pañales. ¿No te parece interesante que este texto, que sitúa parte de la infancia de Jesús en Egipto y muestra influencias culturales no judías, haya sido particularmente rechazado? Desde una perspectiva spinosista, podríamos interpretarlo como un intento de purgar elementos extranjeros que comprometían la construcción de un cristianismo culturalmente homogéneo y centrado en la tradición judeo-helenística. ¿Estás en Venezuela o en República Dominicana descubriendo estas verdades históricas que contradicen lo que siempre te han enseñado?
¿Es mediodía o ya están las estrellas iluminando tu noche mientras tu mente se abre a estas revelaciones? Si este contenido está ampliando tu perspectiva sobre la historia del cristianismo, compártelo inmediatamente con alguien que pueda valorar este conocimiento liberador. Y llegamos ahora al Evangelio Armenio de la Infancia, quizás uno de los textos más reveladores en cuanto a la educación de Jesús. Este evangelio apócrifo, menos conocido que los anteriores, contiene detalles fascinantes sobre cómo Jesús aprendió a leer y escribir, sus estudios de la Torá y sus interacciones con los maestros judíos. En uno de los pasajes más significativos, se narra cómo Jesús asistía a la escuela y aprendía las Escrituras como cualquier otro niño judío, aunque sorprendiendo a sus maestros con su extraordinaria capacidad de comprensión. ¿Te das cuenta de lo problemático que resultaba este relato para la teología posterior que afirmaba la omnisciencia divina de Jesús desde el momento de su concepción? Si Jesús era verdaderamente Dios encarnado y por tanto omnisciente, ¿cómo explicar que necesitara aprender a leer o memorizar la Torá? Esta contradicción teológica fundamental explica por qué los relatos sobre la educación de Jesús fueron sistemáticamente marginados del canon oficial. Aplicando el análisis de Spinoza, vemos aquí un ejemplo perfecto de cómo las contradicciones lógicas inherentes a ciertas doctrinas religiosas se resuelven, simplemente eliminando del registro histórico todo lo que hace evidente la contradicción. En lugar de enfrentar el dilema filosófico de cómo un ser omnisciente podría simultáneamente estar aprendiendo, resulta mucho más simple borrar toda evidencia del proceso de aprendizaje. ¿Has notado cómo este patrón de censura sigue operando incluso hoy? Cuando las instituciones religiosas enfrentan contradicciones entre sus doctrinas y los descubrimientos históricos o científicos, la tendencia sigue siendo ignorar, marginar o desacreditar la evidencia incómoda en lugar de reformular las doctrinas. ¿Desde qué parte de Ecuador o Bolivia estás siguiendo esta revelación histórica? ¿A qué hora de tu día estás descubriendo estas verdades suprimidas durante siglos? Si crees que más personas merecen conocer esta faceta oculta de nuestra historia cultural, comparte este video ahora mismo con al menos 2 personas que puedan apreciarlo. Las motivaciones políticas. El poder detrás de la censura. La transformación del cristianismo de secta perseguida judía a religión oficial del Imperio Romano requirió mucho más que simple expansión numérica. Necesitó una profunda reinvención ideológica que afectó directamente la manera en que se presentaba la figura de Jesús, incluyendo la supresión sistemática de aspectos de su infancia y formación. ¿Te has preguntado alguna vez por qué el cristianismo, que comenzó como un movimiento judío mesiánico potencialmente subversivo al orden romano, terminó convertido en la religión oficial de ese mismo imperio que había ejecutado a su fundador? Esta transformación radical no habría sido posible sin una cuidadosa reelaboración de la imagen de Jesús. Durante los primeros siglos, a medida que el cristianismo buscaba expandirse en el mundo grecorromano y eventualmente ganar aceptación imperial, resultaba problemático presentar a un Jesús demasiado arraigado en el mundo judío, con una educación tradicional judía y un mensaje inicialmente dirigido al pueblo de Israel. Era necesario universalizar su figura, despojarla de particularismos culturales que pudieran alienar a potenciales conversos romanos. La infancia de Jesús, formado en la tradición judía, educado como cualquier niño judío en la Torá y las tradiciones de su pueblo, resultaba especialmente problemática para este proyecto universalizador. ¿No te parece revelador que precisamente esta etapa formativa, donde las raíces judías de Jesús serían más evidentes,
haya sido completamente eliminada de los relatos oficiales? ¿Estás viendo este video desde Uruguay o Paraguay? ¿Es temprano en la mañana con la primera luz iluminando estas verdades históricas? ¿O ya es tarde en la noche mientras todos duermen ignorando lo que estás a punto de descubrir? Déjame saber en los comentarios junto con la hora exacta a la que estás viendo esta revelación que cambiará tu perspectiva para siempre. Spinoza, quien comprendía profundamente los mecanismos de control ideológico por haber sufrido personalmente la excomunión, habría reconocido inmediatamente este patrón. En su Tratado Teológico Político, analizó cómo las interpretaciones de los textos sagrados siempre responden a los intereses políticos de quienes tienen el poder para establecer la ortodoxia. Los milagros y la historia, escribió, se adaptan a los prejuicios y opiniones de aquellos a quienes los profetas querían revelar los decretos divinos. Imagina la situación política del cristianismo en los siglos II y III, cuando los textos canónicos estaban siendo seleccionados y los apócrifos marginados. Las comunidades cristianas buscaban simultáneamente diferenciarse del judaísmo, especialmente después de las fallidas rebeliones judías contra Roma, y presentarse como una religión respetable y no amenazante para las autoridades romanas. ¿Qué aspectos de la vida de Jesús convenía enfatizar en este contexto? Ciertamente no su formación dentro de la tradición judía, ni cualquier elemento que pudiera interpretarse como resistencia política a Roma. El proceso de separación entre cristianismo y judaísmo fue particularmente significativo en la censura de la infancia de Jesús. A medida que las comunidades cristianas se distanciaban cada vez más de sus raíces judías, resultaba problemático preservar relatos que mostraran a Jesús recibiendo una educación tradicional judía, estudiando la Torá o participando en rituales judíos durante su infancia y adolescencia. Este distanciamiento no fue accidental, sino estratégico. Después de las devastadoras guerras judías contra Roma, 66-73 d.C. y 132-136 d.C., ser identificado demasiado estrechamente con el judaísmo resultaba peligroso. La solución fue enfatizar la universalidad de Jesús, presentándolo como una figura que trascendía cualquier particularismo cultural, especialmente el judío. ¿Te das cuenta de la ironía histórica? Jesús, un judío practicante que nunca conoció el cristianismo como religión separada, fue progresivamente desjudaizado por sus seguidores posteriores. Y una de las estrategias más efectivas para lograr esto fue simplemente eliminar toda la etapa de su vida en que su identidad judía habría sido más evidente, su formación como niño y joven judío en Galilea. Spinoza, quien experimentó en carne propia la exclusión de la comunidad judía, habría entendido perfectamente este mecanismo de construcción identitaria por negación del origen. Como señaló en su análisis de los textos bíblicos, las interpretaciones oficiales siempre sirven para legitimar a quienes tienen el poder de establecerlas, independientemente de su fidelidad histórica. ¿Estás siguiendo estas revelaciones desde Costa Rica o Panamá? ¿Es mediodía con el sol en su cenit iluminando estas verdades? ¿O quizás la tranquilidad de la noche te permite absorber mejor este conocimiento revolucionario? Si sientes que estas perspectivas históricas están cambiando tu forma de entender el cristianismo, comparte ahora mismo este video con alguien que pueda valorar este análisis crítico. Otro aspecto crucial de la censura fue el control del conocimiento como fuente de poder institucional. La Iglesia emergente, en proceso de organización jerárquica, necesitaba establecer su autoridad sobre los creyentes. Una de las estrategias más efectivas fue presentarse como depositaria exclusiva de tradiciones no escritas sobre Jesús, supuestamente transmitidas directamente por los apóstoles. ¿Has notado cómo ya en el siglo II, líderes como Ireneo de León argumentaban que solo la sucesión apostólica garantizaba la interpretación correcta de las Escrituras? Esta afirmación
afirmación de un conocimiento privilegiado, inaccesible al creyente común, fue fundamental para establecer la autoridad de la jerarquía eclesiástica emergente. En este contexto, una vida oculta de Jesús, sobre la cual no existían relatos canónicos, resultaba extremadamente útil. Permitía a los líderes eclesiásticos afirmar que poseían conocimientos especiales sobre esa etapa, transmitidos oralmente desde los tiempos apostólicos. Cualquier texto escrito que contradijera estas supuestas tradiciones secretas podía ser fácilmente declarado espurio o herético. Spinoza, quien criticó duramente el monopolio interpretativo de las escrituras por parte de las autoridades religiosas, habría reconocido inmediatamente este mecanismo de control. En el Tratado Teológico Político escribió: «Nada tiene tanto poder sobre las masas como la superstición», y continuó: «Por eso es que se esfuerzan tanto por fomentar la admiración de las masas, llamando la religión hacia lo que, si fuera examinado, provocaría burla». El análisis espinosista nos permite ver cómo la censura de la infancia de Jesús no fue simplemente una omisión accidental, sino una estrategia deliberada de control del conocimiento. Al eliminar del registro oficial toda esta etapa vital, quedaba un vacío que solo las autoridades eclesiásticas podían llenar con sus interpretaciones autorizadas. ¿No es revelador que, incluso hoy, cuando nuevos descubrimientos arqueológicos o análisis históricos críticos desafían las narrativas oficiales sobre Jesús, la respuesta institucional siga siendo frecuentemente descalificar estas investigaciones como especulaciones sin fundamento o ataques a la fe? El patrón de control sobre quién puede interpretar legítimamente la figura de Jesús continúa operando siglos después. ¿Desde qué rincón de Guatemala o El Salvador estás descubriendo estas perspectivas históricas que raramente se discuten abiertamente? ¿Qué hora marca tu reloj mientras tu percepción del cristianismo está siendo transformada por estas revelaciones? Si crees que este conocimiento crítico merece ser compartido, envía ahora mismo este video a alguien que pueda apreciar este análisis histórico profundo. Un aspecto particularmente importante de la censura fue la construcción de la autoridad eclesiástica. La iglesia primitiva enfrentaba un dilema fundamental: ¿cómo justificar la creciente distancia entre las enseñanzas y prácticas de Jesús, un judío carismático del siglo I, y las estructuras institucionales que estaban desarrollándose en los siglos II y III? Una solución efectiva fue crear una imagen de Jesús que validara implícitamente estas nuevas estructuras de autoridad. El Jesús adulto de los evangelios canónicos frecuentemente aparece estableciendo principios de autoridad y delegación de poder. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Mateo 16:19. Quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Lucas 10:16. En contraste, un Jesús niño o adolescente en proceso de formación y desarrollo difícilmente podría ser presentado estableciendo estructuras de autoridad permanentes. Los relatos apócrifos sobre la infancia de Jesús, cuando muestran sus interacciones con figuras de autoridad como padres o maestros, frecuentemente lo presentan cuestionando o desafiando esa autoridad, no estableciéndola. ¿Te imaginas lo problemático que resultaba esto para una institución en proceso de consolidar su propia estructura jerárquica? Desde una perspectiva espinosista, la marginación de estos relatos respondería precisamente a su incompatibilidad con el proyecto político institucional en marcha. Como señaló Spinoza, las interpretaciones oficiales de los textos sagrados siempre reflejan las necesidades de quienes tienen el poder para establecerlas. En el caso del cristianismo primitivo, estas necesidades incluían claramente la legitimación de una autoridad institucional cada vez más centralizada y jerarquizada. ¿Estás siguiendo este análisis histórico desde Honduras o Nicaragua? ¿Es la primera luz del amanecer o la última del atardecer mientras descubres estas perspectivas que transforman nuestra comprensión del cristianismo primitivo?
no guardes este conocimiento solo para ti. Compártelo ahora mismo con alguien que pueda valorar este análisis crítico de nuestra historia cultural. La dimensión filosófica del silencio, contradicciones y paradojas. Más allá de los intereses políticos y teológicos, existían profundos dilemas filosóficos que hacían extremadamente problemática la inclusión de la infancia de Jesús en los relatos canónicos. Estas contradicciones lógicas, propias de cualquier intento de conciliar lo humano y lo divino en una sola persona, se volvían particularmente evidentes cuando se consideraba el desarrollo infantil de Jesús. ¿Te has preguntado alguna vez cómo funcionaría la conciencia de un niño que es simultáneamente humano y divino? ¿Cómo se desarrollaría la autoconciencia de alguien que, según la teología posterior, era plenamente Dios desde el momento de su concepción? Este problema del desarrollo de la conciencia divina presentaba un dilema filosófico aparentemente irresoluble. Si Jesús era verdaderamente divino desde su concepción, como afirmaría posteriormente el dogma, ¿tenía plena conciencia de su divinidad como bebé, como niño de 2 años, como adolescente? Si la respuesta es afirmativa, entonces no experimentó un desarrollo cognitivo y psicológico normal, lo que comprometería la afirmación de su plena humanidad. Si la respuesta es negativa y su conciencia divina se desarrolló gradualmente, ¿cómo conciliar esto con la afirmación de su plena divinidad desde el principio? Este dilema no era menor. La cristología, que eventualmente se establecería como ortodoxa en el Concilio de Calcedonia, 451 d.C., afirmaba que Jesús era perfectamente divino y perfectamente humano, con ambas naturalezas completas y no mezcladas en una sola persona. Pero, ¿cómo aplicar esta fórmula abstracta al desarrollo concreto de un niño? Spinoza, con su aguda capacidad para detectar contradicciones lógicas en los sistemas teológicos, habría señalado inmediatamente la imposibilidad conceptual de este doble estatus. En su Ética, demostró que muchas de las contradicciones teológicas tradicionales derivan de aplicar conceptos antropomórficos a la divinidad. En este caso, la contradicción surge de intentar aplicar simultáneamente atributos divinos, omnisciencia, eternidad, y humanos, desarrollo psicológico, aprendizaje, a la misma entidad. Frente a esta paradoja irresoluble, la solución más simple fue simplemente evitarla mediante el silencio narrativo. No hablar del desarrollo de Jesús eliminaba la necesidad de enfrentar las contradicciones implícitas en cualquier intento de describir dicho desarrollo. ¿Estás siguiendo este análisis desde Cuba o Puerto Rico? ¿Es la hora del almuerzo o quizás ya entrada la noche mientras descubres estas perspectivas que raramente se discuten en los círculos religiosos convencionales? Si sientes que este contenido merece ser compartido, no lo dudes. Envíalo ahora mismo a alguien que pueda apreciar este análisis filosófico profundo. Estrechamente relacionada con el problema anterior está la paradoja del aprendizaje divino. Si Jesús era verdaderamente Dios encarnado y por tanto omnisciente, ¿cómo explicar que necesitara aprender cualquier cosa? Sin embargo, si no aprendió como cualquier niño humano, ¿cómo afirmar su plena humanidad? Los evangelios canónicos ocasionalmente dejan entrever esta tensión. En Lucas 2:52 se afirma que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres. Esta simple frase, que sugiere un desarrollo intelectual normal, plantea enormes problemas teológicos. ¿Cómo puede crecer en sabiduría alguien que, siendo Dios, ya posee toda la sabiduría? Los evangelios apócrifos de la infancia a menudo intentaron resolver esta contradicción, presentando a un Jesús niño con conocimientos sobrenaturales, capaz de sorprender a sus maestros con sabidurías que ningún niño podría poseer naturalmente. Pero estas soluciones creaban otros problemas. Un niño con conocimientos divinos completos difícilmente podría considerarse verdaderamente humano en su desarrollo. Desde la perspectiva espinocista, esta contradicción entre omnisciencia divina y desarrollo cognitivo humano
ejemplifica perfectamente las inconsistencias lógicas que surgen cuando se intenta fusionar conceptos mutuamente excluyentes. Para Spinoza, tales contradicciones no revelan misterios profundos, sino simplemente errores de pensamiento, conceptos mal definidos o lógicamente incompatibles. La solución adoptada por los evangelios canónicos fue simplemente omitir casi toda esta problemática etapa de desarrollo, presentando a un Jesús que aparece ya adulto, con su sabiduría completamente formada, evitando así tener que explicar el proceso por el cual adquirió dicha sabiduría. ¿Te das cuenta de cómo este patrón de evitar contradicciones mediante la omisión continúa operando en el pensamiento religioso contemporáneo? Cuando la ciencia moderna plantea desafíos a ciertas doctrinas religiosas, la respuesta institucional frecuentemente no es reformular las doctrinas, sino simplemente declarar ciertos temas como misterios de fe que no deben ser cuestionados racionalmente. ¿Desde qué parte de Chile o Argentina estás descubriendo estas perspectivas críticas sobre la historia del cristianismo? ¿Qué hora marca el reloj en tu país mientras tu comprensión de los textos religiosos está siendo transformada? Si crees que este análisis merece ser compartido, envía este video ahora mismo a alguien que pueda valorar esta aproximación filosófica a nuestra historia religiosa. Otro dilema filosófico fundamental concernía al problema del libre albedrío y la predestinación. Si Jesús era verdaderamente divino desde su concepción y conocía perfectamente su misión redentora, ¿en qué sentido podían sus decisiones ser verdaderamente libres? ¿No estaba cada elección de su vida, desde la infancia, predeterminada por su naturaleza y misión divina? Este problema se agudiza cuando consideramos su desarrollo infantil. Un niño normal aprende gradualmente a tomar decisiones morales, comete errores, experimenta consecuencias y así desarrolla progresivamente su autonomía moral. Pero en el caso de un niño Dios, ¿cómo funcionaría este proceso? Si nunca cometió errores morales debido a su perfección divina, experimentó un auténtico desarrollo moral humano. Los evangelios apócrifos, que presentan a un niño Jesús ocasionalmente caprichoso o incluso vengativo, como en el Evangelio de Tomás, podrían interpretarse como intentos primitivos de abordar este dilema, mostrando un proceso de desarrollo moral donde el joven Jesús aprende gradualmente a utilizar sus poderes de manera ética. Pero tales relatos resultaban teológicamente inaceptables para una ortodoxia que afirmaba la perfección moral absoluta de Jesús desde su concepción. Baruch Spinoza, con su perspectiva determinista sobre la libertad humana, habría ofrecido una lectura única de este problema. Para Spinoza, la verdadera libertad no consiste en una voluntad indeterminada, que consideraba una ilusión, sino en actuar según la necesidad de la propia naturaleza. Desde esta perspectiva, un Jesús plenamente consciente de su naturaleza y misión divinas no sería menos libre por estar determinado por ellas. Al contrario, actuaría con perfecta libertad al seguir necesariamente lo que su naturaleza divina determinaba. Sin embargo, esta solución espinosista difícilmente habría resultado aceptable para la ortodoxia cristiana, que insistía simultáneamente en la predestinación divina y en la importancia del libre albedrío humano como fundamento de la responsabilidad moral. La tensión entre estos conceptos se volvía particularmente aguda al considerar la infancia de Jesús. Sus juegos infantiles, sus preferencias, sus amistades, estaban también divinamente predestinadas o eran expresiones de genuina libertad humana. Frente a dilemas tan complejos, el silencio narrativo ofrecía nuevamente la solución más conveniente. Al no hablar del desarrollo de Jesús, se evitaba tener que explicar cómo se manifestaban en un niño Dios conceptos tan problemáticos como libertad, determinación y desarrollo moral. ¿Estás viendo este análisis desde Colombia o Venezuela?
Es la primera luz de la mañana o las últimas horas de la noche mientras descubres estas dimensiones filosóficas raramente exploradas. Si crees que otros deberían conocer estas perspectivas críticas, comparte ahora mismo este video con alguien que pueda apreciar este nivel de análisis filosófico. Finalmente, la censura de la infancia de Jesús refleja una tensión fundamental entre historia y mito que atraviesa todos los textos religiosos. Spinoza fue uno de los primeros en distinguir claramente entre la verdad histórica, lo que realmente ocurrió, y la narrativa edificante diseñada para inspirar devoción y comportamiento ético. En su análisis crítico de las Escrituras, Spinoza señaló que muchos relatos bíblicos no debían interpretarse como registros históricos literales, sino como narraciones adaptadas a la comprensión y necesidades morales de audiencias específicas. La Escritura, escribió, no explica las cosas por sus causas naturales, sino que solo narra aquellas que pueden fácilmente captar la imaginación, y lo hace con el método y el estilo que mejor sirve para excitar la admiración. Aplicando esta perspectiva a los relatos sobre Jesús, podemos ver cómo la infancia quedó atrapada en una zona particularmente problemática entre historia y mito. Por un lado, era demasiado cercana temporalmente a los orígenes del movimiento para ser completamente mitificada, como podían ser los relatos sobre figuras más antiguas como Abraham o Moisés. Por otro lado, estaba demasiado alejada de la vida pública de Jesús para ser verificada históricamente mediante testimonios directos. Esta ambigüedad creaba un problema. Cualquier relato específico sobre la infancia de Jesús podría ser potencialmente cuestionado o contradecido por conocimientos históricos concretos sobre educación judía, vida en Nazaret, etc. Al mismo tiempo, presentar su infancia de manera completamente mitificada podría comprometer la historicidad de Jesús que los evangelios querían afirmar. La solución fue crear un vacío narrativo, un silencio que permitía a cada creyente imaginar esa etapa según sus propias necesidades devocionales, sin arriesgar contradicciones con la historia conocida ni comprometer la construcción teológica del Cristo adulto. ¿Te has dado cuenta de cómo este patrón se repite en muchas tradiciones religiosas? Los vacíos en las narrativas oficiales no son accidentales, sino estratégicos. Permiten múltiples interpretaciones sin arriesgar contradicciones específicas. Crean un aura de misterio que refuerza la autoridad de los intérpretes oficiales y facilitan la adaptación del relato a diferentes contextos culturales.